presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Gloria a Dios. Si lo tienen pueden decir amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar con el tema arrepentimiento, requisito básico para acercarnos a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se han arrepentido alguna vez? Con frecuencia escucho personas decir: yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque todo lo que yo he hecho en la vida ha sido una experiencia significativa para mí. Otros dicen: para ser lo que soy, para llegar a donde he llegado, tenía que vivir lo que he vivido y por eso no tengo nada de qué arrepentirme. Pudiera seguir citando expresiones parecidas, pero escuchamos con frecuencia la gente expresarse en esos términos. Y esas expresiones en principio parecen sinceras y lógicas, pero en el fondo subyace un sentimiento de grandeza y de autosuficiencia en la cual no se admiten los errores que se han cometido y tampoco se reconoce la incapacidad para evitar los fracasos que han ocurrido en la vida de esas personas. Y hoy yo quiero reflexionar, y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Quiero reflexionar con ustedes sobre el arrepentimiento considerado a partir de lo que la Biblia, la palabra de Dios, manifiesta como un requisito, como una condición fundamental para nosotros poder acercarnos a Dios. Y algunos preguntarán: ¿por qué, pastor? La respuesta es sencilla. Porque es importante que todos los que me escuchan entiendan, número uno, que hemos cometido errores que nos han alejado del propósito de Dios. Y en segundo lugar, que la única manera de accesar a la misericordia de Dios es a partir del arrepentimiento. No hay otra forma. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? En el Nuevo Testamento, arrepentimiento viene de una palabra griega llamada metanoia, o que suena así en español, metanoia, y aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Y arrepentirse viene de la palabra metanoeo, que se encuentra unas 34 veces en el Nuevo Testamento, y expresa la acción
que da como resultado el arrepentimiento. La primera, literalmente, básicamente, es cambio de mente. Arrepentirse es cambio de mente. Metanoeo o arrepentimiento viene entonces siendo esa acción, el verbo que define esa acción. Ahora bien, tomando en consideración el significado que transmite el uso de estos términos en el texto bíblico, pudiéramos sacar una definición más completa de lo que es el arrepentimiento y concluir que es un cambio de mente en toda personalidad del individuo, incluyendo creencias, planes individuales, relaciones sociales, objetivos profesionales, en todo el quehacer del ser humano. Es un cambio de mentalidad de una personalidad de manera integral. Eso es arrepentimiento. Un cambio integral. Y eso insisto, porque aún nosotros los creyentes tenemos un concepto muy limitado de lo que significa el arrepentimiento. Mucha gente asocia el arrepentimiento a simplemente el día que se paró y aceptó a Cristo como Señor y su Salvador e invitó a Cristo a morar en su corazón. Esa fue la decisión de acercarte a Dios. Esa es la manifestación de tu interés, pero lo que hay adentro no sabemos. Lo que ha ocurrido en el ser interior no sabemos. Eso puede ser una acción para transmitir una idea de mi persona o de la imagen que quiero que a partir de ese momento tengan de mí, pero no necesariamente ha significado un cambio de personalidad. Hay gente que da el paso de fe y lo da como parte de una ceremonia para hacerse parte simplemente de la iglesia, pero sigue siendo el viejo hombre o la vieja mujer. El arrepentimiento es cambio de mente que se manifiesta en todo el quehacer, en todo el accionar del ser humano. A partir de esto podemos entender el concepto bíblico a través de tres aplicaciones que el Espíritu Santo puso en mi mente. Número uno, el arrepentimiento comienza en la mente, pero debe afectar o impactar nuestra voluntad, nuestras emociones y todo lo que somos y hacemos. Cuando yo me arrepiento, no es solamente que se vea un acto religioso de yo manifestar que me identifico con una fe o con la fe cristiana. Debe ser un cambio real de mente que impacte mi voluntad, mis emociones y todo lo que yo hago. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Jesús en Mateo 7:16 dice algo que muchos conocemos y hasta lo citamos con frecuencia cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cristo estaba hablando en ese momento de identificar a quienes eran verdaderamente sus discípulos. Y pone el ejemplo y dice, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre oramos por los enfermos y se sanaron. En tu nombre hicimos esto o lo otro. Y el Señor le responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso es fuerte. Ahora, Jesús estaba hablando aquí y fundamentalmente es la idea que quiero resaltar de que
Los verdaderos discípulos se conocían a partir de las acciones, los hechos, que la definición de quiénes somos son nuestras acciones y no nuestras intenciones o nuestros discursos. De acuerdo a lo que hablamos, todos nosotros somos los mejores cristianos de la bolita del mundo. Pero de acuerdo a los hechos, las cosas pueden ser diferentes. Esa es la realidad. En segundo lugar, el arrepentimiento desde la perspectiva del Evangelio en términos prácticos significa que dejemos de gobernarnos nosotros mismos para dejar que Jesucristo y su Evangelio nos gobiernen en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, cuando nos convertimos, ¿qué hacemos? Declaramos a Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Y yo sé que eso suena bien cristiano, pero eso tiene unas implicaciones fuertes. Porque cuando Cristo es reconocido como Señor, quiere decir que Él manda. Que nada podemos hacer con nuestra vida que esté contrario a los deseos del que gobierna o manda en nuestra vida. Por eso tendríamos que hacer otra vez una pregunta difícil de contestar. ¿Realmente manda Cristo en mi vida? ¿Puede con la boca usted decir que sí? Pero entonces tendríamos que ir a los hechos. Lo ideal es que los hechos y la boca vayan juntos. Eso es lo que yo espero que sea. Pero tenemos que batallar con eso porque no siempre es así. Un escritor llamado John Bevere dijo: ser verdaderamente impactado por el Evangelio no es tener solamente una nueva manera de pensar, ni tener una respuesta emocionalmente cargada, sino un cambio profundo de percepción y creencia acompañado por una conducta genuinamente reformada. Muchas personas pueden mostrar simpatía, y eso lo estamos viendo mucho en estos días, sobre todo aquí en Occidente. Mucha gente muestra simpatía y hasta complacencia con la doctrina evangélica, con el mensaje o la creencia del Evangelio. Y usted lo ve hasta dando gracias a Dios, cantando todo se lo debo a Él, pasen la tormenta, que son cánticos que le llegan bien a la gente. Pero cuando se habla de hacer compromiso, cuando se habla de someter la vida a los rigores del mensaje del Evangelio, entonces las cosas cambian. Yo no soy religioso, dicen algunos. Y esa es una manera inteligente de botar el golpe para no realmente reconocer que una cosa es con la boca y otra cosa son los hechos. En tercer lugar, el arrepentimiento es el resultado de ser confrontados por la palabra de Dios que impacta nuestros patrones de pensamiento mundanos y revela el error, la negatividad o lo perjudicial de las conductas mundanas aprobadas por la sociedad y que todos de una u otra manera terminamos asimilando. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dio una declaración que a mí me ha impactado mucho y la tengo muy presente, porque los hermanos de Corinto eran gente que vivía en una sociedad bien difícil para vivir la vida cristiana. Era una sociedad muy influenciada por todo tipo de dogmas y enseñanzas, y una sociedad muy marcada por la perversidad.
algunos cuando hablaban de hablar perversidades, decían, vamos a corintianizar. Lo que quiere decir que Corinto no era fácil. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y aquí viene la parte importante: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Aleluya! Pablo dice, esto es espiritual. Esto no es con filosofía y simple palabrería, porque tenemos que derribar fortalezas, argumentos, patrones de pensamiento que se han establecido en la mente y en los corazones de la gente. Y por eso él dice, hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No es que quiere ir, no, es preso. Pensamiento, usted tiene que someterse. Que me hicieron tal cosa y yo tengo que responder. Pensamiento, usted va preso, usted es cristiano. Usted no puede. No, que yo le dije a ese hombre que la próxima vez que no me viniera a buscar ahora, él y yo rompíamos. Un paquete de cosas. Cuando vivimos en el mundo sin tomar en cuenta la palabra de Dios, adoptamos filosofía y patrones de pensamiento que se convierten en fortaleza, que nos impiden aprovechar y entender la vida que Dios nos está ofreciendo por medio del Evangelio. Por ejemplo, un compañero de trabajo hace muchos años me preguntó cuántos años yo tenía de casado con mi esposa. Y yo le contesté, en ese momento eran 8 años. Y cuando yo le respondí, me dijo, ¿y todavía tu esposa te gusta? ¿Puedes tener deseo de estar con ella todavía? ¿Qué me estaba diciendo ese caballero? Que de acuerdo a su pensamiento, ya no podía haber ningún interés de mi parte por mi esposa, porque habían pasado 8 largos años. Ahora, ¿quién enseña eso? El mundo. Hay que romper con todo eso. Hay que cambiar todo eso. Desde el punto de vista de esa persona, estar casado y contento con 8 años era algo que él no podía entender ni asimilar. Son patrones, moldes de pensamiento que se establecen en nosotros y no imaginamos que hay otra manera de vivir mejor. Pablo dice, nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos. La gente dice, ¿para qué me tengo que arrepentir? ¿Para qué me tengo que convertir? Porque no entienden que están mal. Porque el sistema le ha dicho, tú estás bien. Y ellos creen que hasta se merecen el cielo. Se merecen que Dios le mande ángeles, que lo cuide, que lo añoñen, que le den la comida en la boca y después le muevan la quijada. Yo oigo gente que viven sumergidos en su pecado y en su conducta licenciosa, y ellos creen que tienen derechos adquiridos en el cielo. Porque se lo enseñó el sistema de pecado. Es imposible que la gente le sirva a Dios en espíritu y en verdad y se arrepienta de su vida de pecado siguiendo
los patrones de pensamiento. Hay una incoherencia. Cuando hay un arrepentimiento, tiene que haber un rompimiento con los patrones del mundo. Tiene que haber un rompimiento. Los rompimientos no son cómodos. ¿Usted ha visto algo que se rompa suave? ¿Usted ha visto algo que se rompa suave? Y que mira qué suave se rompió. No, todo lo que se rompe atropelladamente. Cuando algo se rompe, duele. Así debe ser. La realidad es que hoy en día hablar de arrepentimiento es una batalla. Porque algunos predicadores de hoy, para alcanzar las multitudes y tener un gran número de conversiones, buscan enfocar su mensaje en bonitas motivaciones, diciéndole a la gente: tú sí puedes, tú sí eres grande, tú sí te lo mereces. Y entonces le dicen tantas cosas que la gente van como globos llenos de helio y entran en las esferas, en los espacios siderales. Esa gente no hablan de los temas que causan polémica. No quieren chocar con la sociedad. No identifican ni rechazan ningún tipo de pecado con la idea de que la gente venga a Jesús sin ser confrontada. Por eso alguna gente se avergüenza del Evangelio. Realmente eso es avergonzarse del Evangelio. Porque tú no quieres expresar lo que realmente es vivir de acuerdo a las normas de Dios. Justifican esa conducta muchas veces por los atropellos que los llamados legalistas han producido en la gente que tiene necesidad de Dios. Y dicen: no, porque el legalismo. Y la verdad es que no estamos de acuerdo con los atropellos espirituales que algunos hermanos bien intencionados manifiestan cuando predican su propio evangelio antes que el evangelio de Cristo. Pero tampoco podemos caer en el otro error, que es intentar acercarse a Dios sin reconocer que hemos pecado, sin la aceptación de nuestra culpa por causa de nuestras faltas. No se puede acercar a Dios si tú no entiendes que tú eres pecador. Esa es la realidad. En efecto, cuando miramos la Biblia, y yo insisto en este tema, y cuando el Espíritu Santo lo ministró a mi espíritu, entiendo que es un tema del momento. Porque la verdad es que a veces uno hasta se siente fuera de grupo con tantos hermanos, con esas nuevas líneas teológicas de ese evangelio light, para no ofender a nadie. Cuando uno va a la Biblia, cuando uno va al Nuevo Testamento, donde está el Evangelio de la Gracia, encontramos que el que inaugura la predicación del Evangelio, Juan el Bautista, y el que se convierte en el referente de la iglesia primitiva, tiene un mensaje confrontador. Iniciamos con ese texto de Mateo 3, 1 al 3, cuando dice Juan, dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan predicó arrepentimiento. Pero la cosa no se quedó en Juan. Arrepentíos y convertíos fue el mensaje de Jesús. Marcos 1:15 dice que Cristo comenzó a predicar y lo que salió de su boca fue:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También el discurso del apóstol Pedro allá en Jerusalén, después de Pentecostés, en Hechos 3:17, no fue otra cosa, sino que dice la Escritura, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La realidad es que en toda la Escritura hay un mensaje claro y directo. Para acercarse a Dios hay que arrepentirse de su pecado. Hay que sentir dolor por el daño producido. Hay que sentirse mal por la vida sin Dios que hemos llevado. Hay que sentir vergüenza por haber vivido en la mentira y la falsedad. Porque ese es el principio de la obra restauradora que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de la gente. Porque de otra manera no se puede. El Espíritu Santo no trabaja con ego, ni con ególatras, ni con soberbios, ni con gente que se cree buena. Es con gente que viene humillada y dice: Señor, soy pecador, necesito tu ayuda. Con esa gente que Dios trabaja. Dios hará maravillas, pero tiene que comenzar con tu humillación, con tu reconocimiento de tu pecado, de tus errores, de tu falsedad. Yo sé que eso suena difícil en un tiempo donde el ego se le ha disparado a la gente, donde todo apunta a la exaltación del hombre por el propio hombre. La gente hoy lo único que quiere es gente que le dé ánimo y le levante el ego. Por eso es que el coaching está tan de moda. La gente le dice muchas frasecitas buenas. Pero tú que sabes que tú has sido un desastre. Y te dicen: tú eres lo máximo, tú eres grande, tú eres increíble. Lo que viene es wow. Entonces tú dices: pero yo, si te cuento yo, hermano. El apóstol Pablo no fue un hombre que predicó el evangelio light, ni fue tampoco un motivador que ignoraba la confrontación de la palabra de Dios. Escogí solo un par de citas bíblicas en las que Pablo confronta de una manera cruda, porque era necesario que la gente entendiera que tenía que arrepentirse. Efesios 5 al 7, encontramos al apóstol Pablo muy directo y dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice más en el verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Qué crudo, ¿verdad? Es más, en muchos templos no dejaran hoy predicar al apóstol Pablo con ese tipo de mensaje. Hay muchos lugares que tienen nombres de iglesia que cualquier predicador se le advierte: no me le diga nada a la gente que lo haga sentirse mal, motívalo para que salga contento y vuelva la semana que viene.
En la carta a los Corintios, Pablo en la primera carta, versos 9 al 10 del capítulo 6, dice otro mensaje crudo que yo estoy seguro que muchas iglesias de hoy no se lo permitiría predicar. Mire cómo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¡Ja! No predicaría en muchas iglesias. Eso es un mensaje muy radical. Finalmente, quiero citar otro caso porque este problema no es desde ahora, desde que comenzó la predicación del Evangelio se está enfrentando. Pero yo siento que ahora hay como una mayor manifestación de esa mentalidad aparentemente conciliadora para que uno no predique el Evangelio tal y como es. Y resalto, repito, no estamos diciendo que hay que tener deseo de herir a la gente, pero el Evangelio es el Evangelio y va a confrontar para cambio, para transformación, para arrepentimiento de la vida. En el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 24 en adelante, encontramos un momento cuando Pablo fue llevado delante del gobernador romano Félix. Y este ejemplo es interesante porque cuando Pablo lo llevan donde Félix, él estaba preso injustamente, había cometido, lo habían acusado de sedición y todo eso, pero todo el mundo sabía que era injusta, su encarcelamiento era injusto y demás. Y Pablo fue llevado donde Félix. Y aquí sale a relucir la falta de compromiso de la gente, porque cuando tú lees el relato de Lucas, Lucas está diciendo que a Félix le llamaba la atención la predicación del Evangelio. Le simpatizaba el Evangelio, pero ¿qué pasó? Cuando llevan a Pablo y Pablo comienza su defensa delante de Félix, algo pasó cuando Pablo expresó cosas fundamentales del Evangelio. Mire cómo dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿oyó los tres temas que trató el siervo? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hay gente que no quiere que toque ese tema de juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te voy a llamar. ¿Qué esperaba un hombre de poder como Félix? Y esa es una debilidad de los que están en poder, en posiciones de poder y relevancia. No quieren la verdad. No quieren el Evangelio que los afecte, porque lo que esperan es adoración de las demás personas, aunque ellos hayan cometido errores. No quieren el consejo de parte de Dios, porque no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Pablo fue sacado porque Félix tenía mucha simpatía por el mensaje, pero tan pronto le hablaron de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,
Quizás le hubiera caído mejor un mensaje de mucho amor. El Señor te ama, Félix, y aunque tú eres el diablo, tú vas para el cielo. Quizás quería eso. Pero entonces Pablo dijo lo que no debía decir en ese escenario. Quiero concluir con 3 ideas finales. Número 1, con lo que dice 2 Timoteo 4:3 en adelante. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente hoy tiene esa actitud frente al mensaje del Evangelio. Son gente que sienten la necesidad de Dios. Tienen un vacío en su corazón. Sienten la persecución de los demonios, los tormentos en su mente. Saben que su vida es un desastre. Saben que viven de error en error. Y quieren detener lo que está pasando en su vida. No hallan cómo hacerlo. Saben que necesitan a Dios, pero no quieren aceptar la confrontación que el verdadero evangelio les produce. Y por eso, como dice Pablo a Timoteo, seguirán a maestros que le hablarán para satisfacer sus propias concupiscencias, sus propios deseos pecaminosos, y creerán que están haciendo la voluntad de Dios. De ahí son las tantas iglesias que no enfrentan el pecado. Hoy tenemos iglesias para artistas. Hoy tenemos iglesias para ricos y empresarios. Hoy tenemos iglesias para homosexuales y lesbianas. A la carta. Pero esas iglesias no hablan el evangelio, porque predicar el evangelio como tal va a confrontar a la gente. Y esa gente no se quiere arrepentir. Esa gente quiere que Dios los ayude, pero no arrepentirse. En segundo lugar, la iglesia del siglo XXI debe imitar el ejemplo de los grandes hombres de Dios que llamaron a la gente al arrepentimiento. Comenzando con Juan el Bautista, dice la Biblia en Lucas 3:2, un pasaje que yo le recomiendo del 2 en adelante hasta el 13 o 14 y hasta el 15. Usted lo lee al paso en su casa. Yo voy a leer solo un pedacito. Mire lo que dice. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. La gente le da brega ir a la batalla de la fe por el sol. Pero Juan, ¿dónde estaba? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y saltó el verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo le dijo Juan? Juan no tenía diplomacia. Generación. Pero oiga, ¿cuál era la respuesta de la gente al hombre que predicaba en el desierto? Y la gente, las multitudes venían a él y le preguntaban diciendo: entonces, ¿qué haremos? La lógica de hoy diría: un mensaje así nadie va a ir. Pero no. Venían las multitudes a Juan en el desierto y mire, venían y le preguntaban diciendo: ¿qué haremos?
Y respondiendo, él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron después unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo: no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y contentaos con vuestro salario. ¿Usted está entendiendo el mensaje de Juan? Era ahí que le daba, o aquí en el bajo vientre. Ahora, Juan no se lo decía porque quería amargarle la vida. Juan se lo decía porque quería que se salvaran. Aleluya, aleluya. Oh, y el Espíritu Santo va a respaldar al que habla con amor, pero con firmeza, sobre la necesidad que tiene la gente de Dios. Arrepentíos y convertíos. Si te quieres acercar a Dios, tienes que ser confrontado por la palabra de Dios. Y tienes que aceptar esa confrontación y arrepentirte de tus pecados. La expectativa de Dios frente a la palabra que es predicada con autoridad y de manera como es, tal y como es, la expectativa de Dios es el arrepentimiento de la gente. Dios no quiere que tú sigas viviendo en el pecado. Dios no quiere que tú sigas viviendo en la mentira. Dios no espera que tú sigas esclavizado por el diablo. Dios no quiere que tú termines en el infierno con Satanás y sus demonios. El interés de Dios es que seas salvo. El interés de Dios es que seas libre de tus ataduras. El interés de Dios es hacer cosa nueva contigo. El interés de Dios es comenzar un proceso de transformación que te lleve a una vida victoriosa en Cristo. Aleluya. Y yo creo que todo el mundo quiere eso. No puedes aceptar que el diablo te tenga enterrado en el lodo cenagoso del pecado. No puedes conformarte con vivir una vida cristiana miserable y sin fruto. Tiene que verse la gloria de Dios en tu vida. Tiene que verse el bien de Dios en tu vida. Tiene que ser un testimonio que inspire. Y Dios no podrá hacer un cambio en ti si no comienza con el arrepentimiento. Amigo o amiga, si queremos llegar al cielo, si queremos acercarnos a Dios y tener perdón de todos nuestros pecados, si queremos tener paz y gozo en nuestros corazones, si queremos tener esperanza de vida eterna, tenemos que arrepentirnos de corazón. Y Dios se acercará a nosotros. Hoy, amigo, tú te puedes acercar a Dios. Y el llamado no es simplemente pasar aquí y hacer un acto bonito. Es que de corazón tú digas: Señor, yo he cometido pecado. Y yo tengo la decisión de comenzar un trabajo de transformación en mi vida. Un cambio. Y yo quiero que tú lo hagas en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón, porque a partir de hoy yo quiero ser un hombre, una mujer nueva, para tu gloria y para tu honra. Si haces eso, el Señor se manifestará en tu vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y tu vida será diferente. Para la gloria de Dios, que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. He dado lo que pusiste en mi corazón y he tratado de darlo, comunicarlo de la mejor manera posible. Completa tu obra en la vida de la gente. Establece tu orden en la vida de la gente. Ayuda, Señor.
En el nombre de Jesús. Vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos. Yo no sé cuántos amigos hay aquí o a través de los medios. Yo no sé cuánta gente está hoy escuchándome o ha escuchado estas palabras. Pero yo te pido, Señor, que todo el que la ha escuchado y está lejos de ti, hoy decida arrepentirse y acercarse a ti. Que dé el paso de fe y se entregue a ti para bendición de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos